Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este foro Cine, Diáspora y Planet África. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales para la MUICA. Los voy a presentar en breve. Les habla Salim Fayad, cofundador de la Fundación Otro Sur y de la MUICA, muestra itinerante de cine africano. Me conecto desde Sudáfrica, donde he estado radicado desde 2008 trabajando como periodista, fotógrafo y gestor cultural. Y cada 2 años, en este mes de mayo, mes de la herencia africana en Colombia, la MUICA se une a esta celebración de la afrodescendencia en nuestro país y hace una gira por diferentes puntos del país, llevando películas del continente africano y abriendo espacios de reflexión como este, sobre la historia colonial que compartimos y los retos que esto sigue presentando para nuestras sociedades del sur global. Y este año, dado el contexto que vivimos en la pandemia y por el paro nacional también, por supuesto, la MUICA se ha unido a la Voz Nacional de Resistencia con esta cuarta versión que presenta una programación virtual en la plataforma bunit.co todos los fines de semana de mayo, de viernes a domingo, de manera totalmente gratuita. Y con estos encuentros también tenemos algunos invitados de las películas y de nuestro campo cultural local. Y saludamos a las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales y también de la Embajada de Canadá en Colombia. Bueno, el ejercicio de la exhibición audiovisual independiente es un camino siempre desafiante y además de competir con la exhibición comercial, la exhibición del cine africano plantea la deconstrucción de fronteras de tipo racial, de xenofobia, de clase, que acompañan la matriz de estereotipos en torno al universo africano y afrodescendiente. Sin embargo, cada vez más pantallas se abren a la riqueza infinita del contenido producido por los creativos de África y de la diáspora en todo el mundo. Y de esto un gran referente es el Toronto International Film Festival, o TIFF, que creó en el pasado una sección especial de contenido africano conocida como Planet Africa. Y esta iniciativa, que se creó hace 25 años, tiene como fundador a Cameron Bailey, que es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Toronto. Y para conversar con Cameron también le damos la bienvenida a Ángel Umfrid, un experimentado editor y periodista cultural. Ángel, bienvenido. Hola Salim, hola Cameron, hola a toda la gente que sigue a la MUICA en su cuarta edición, ¿cierto Salim? Cuarta edición de la MUICA. Agradezco mucho que he estado invitado en varias ocasiones y me parece súper oportuno que tengamos hoy como invitado en esta conversación a Cameron Bailey, porque precisamente estamos viviendo un momento muy consciente de cómo es la gestión cultural. Una serie de desafíos logísticos, de producción, pero también interrogantes políticos de identidad nos están confrontando mucho desde lo que se hace en el cine, desde lo que se hace en la cultura y desde esas personas clave para dinamizar que el talento de unos llegue a las miradas y a los oídos de otros. Entonces es bacanísimo verlos a los dos en simultánea, porque Salim hace un esfuerzo desde Colombia junto a su equipo y Cameron desde Canadá, como decía Salim, desde el Toronto International Film Festival, el TIFF. Entonces esta conversación va a estar planteada como en dos tiempos y en múltiples escenarios. En dos tiempos porque Salim nos remitía por allá a los años 90, a 1995, cuando Cameron y un grupo primordialmente conformado por mujeres le dieron ese empujón fuertísimo a la diáspora africana y a su cine, creando esta sección llamada Planet Africa en el marco del TIFF. Entonces vamos a viajar hacia esos años 90, vamos a ver un poco qué pasaba en Canadá, cómo estaban manejando esos desafíos y también qué pasaba en el cine africano en ese momento. Y vamos a ver, por otro lado, el rol actual, los desafíos de hoy en este par de años que creo que parecen un poco fundidos en el 2020 y el 2021, parecen como una sola masa que comparte un montón de preguntas y de retos. Entonces, nada, quiero dar la bienvenida a Cameron. Cameron, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, voy a leer ahora brevemente las biografías de nuestros invitados y los voy a dejar para la conversación. Ángel Umfrid es editor, gestor y periodista cultural, director de Artimaña Editorial, editor de la revista digital Bacánica y director del Premio Arte Joven y del Salón Visual de Ilustración Bacánica. Ha sido director de la revista El Malpensante y editor general del Estudio de Revistas de Publicaciones Semana. Y Ángel ha colaborado también con la MUICA, como decía, en ediciones pasadas, y es un gusto tenerlo aquí como invitado de nuevo en esta ocasión tan especial que nos reúne hoy. Con respecto a Cameron Bailey, él es codirector y director artístico del TIFF, del Festival Internacional de Cine de Toronto.
Es responsable de la programación y la visión curatorial del TIFF, así como de mantener las relaciones con las industrias cinematográficas canadienses e internacionales. Cameron Bailey creció en Inglaterra y Barbados antes de emigrar a Canadá y comenzó su carrera como crítico de cine y se unió al TIFF en 1990 como programador. En TIFF dirigió el programa Perspective Canada del festival y fundó su sección Planet Africa en el 95, y durante 20 años trabajó como programador y crítico, contribuyendo para la revista Now de Toronto, CBC Radio 1 y Canada AM de CTV. Ha publicado en The Globe and Mail, The Village Voice y Screen, y así como en varios libros, y ha enseñado sobre curaduría de cine en la Universidad de Toronto y tiene un doctorado honorario en la Western University. Es caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, y durante 8 años consecutivos, de 2012 a 2019, la revista Toronto Live lo nombró como una de las 50 personas más influyentes de Toronto. Así que, agradeciendo de nuevo a la Embajada de Canadá por la alianza para este espacio, los dejo en compañía de nuestros invitados de hoy. Muchas gracias de nuevo, Salim. Cameron, ahora nos dejan solos, así que conversemos para que la gente te conozca y sepa un poco cómo ha sido tu trabajo desde el TIFF en el tema de la diáspora africana. Vamos a irnos atrás, como decía al principio, vamos a empezar desde los años 90. Si bien el Planet Africa se inaugura en 1995, la concepción y la necesidad y la intención de hacer este espacio, de abrir este espacio en el TIFF, surge para ti en un viaje. Eso lo comentaste en una entrevista, en un live, que hiciste en 1991 a África. Yo quisiera que empezáramos un poquito con esa experiencia personal, que es una experiencia también de identidad, de descubrimiento de raíces y que acaba traduciéndose en todo un esfuerzo de gestión. Vamos un poquito a ese viaje de 1991 a África. ¿Qué te llevó a viajar a África y qué viste y qué aprendiste en ese recorrido que te impulsara un poco para adelante? Gracias por la pregunta. Primero fui a Ouagadougou, Burkina Faso, en 1991, en febrero de ese año, para el Festival FESPACO, el festival panafricano de cine más grande del mundo. Había visto cine africano, tenía colegas que estaban haciendo películas o escribiéndolas o programándolas y quería estar allí. Fui con nuestro jefe de programación, Pierce Handling, que luego se volvió nuestro CEO. Aterrizamos en Ouagadougou y sentimos la arremetida del calor al borde del desierto del Sahel. Estaba feliz de estar en suelo africano por primera vez. Durante ese año conocí a muchos directores de cine y a personas que estaban trabajando activamente en el cine africano. Estaba muy emocionado por eso, podía ver y sentir cómo era Burkina Faso y cómo eran las personas burkinesas, y prometí volver. Volví varias veces al FESPACO, también viajé a muchos otros países de África, en África Occidental, en África Oriental, en África del Sur, desde 1991. Aprendí mucho y pude traer películas de muchos países del continente y presentárselas a nuestro público en Toronto. En esa visita del 91, pues dices que ya veías que eras como un asiduo buscador de cine africano desde Canadá, y que esta experiencia de ir al FESPACO en el 91 pues fue para ti como un encuentro de primera mano con toda esa producción. En ese momento, que no existía Planet Africa y que de pronto, no sé cómo era la distancia desde Canadá, desde el público canadiense de Toronto, respecto al cine africano. Tú tenías un interés especial y lógicamente accedías por el canal del festival o por otros canales mucho más directos a ese cine. Pero ¿cómo era para un canadiense promedio, incluso cinéfilo o curioso, poder acceder a eso que tú fuiste a descubrir tan de cerca en el FESPACO? ¿Cómo era en el 91, o sea, antes del 95, antes de Planet Africa? ¿Cómo era la posibilidad de acceso y de diálogo entre el público canadiense y el cine que se producía en África? En 1991 no había muchas oportunidades en Canadá de ver cine africano, por lo menos no cine africano nuevo. Algunos de los clásicos de Ousmane Sembène y otros directores estaban disponibles en videos o podían verse en festivales especializados. Pero en términos de cine africano contemporáneo,
Fuimos realmente uno de los únicos lugares en Canadá que traían estas películas al país y las presentaban para audiencias y críticos de la industria. Así construimos relaciones. Muchos de los directores que presentábamos en Toronto volvieron a través de la sección de Planet Africa. Algo importante es que Planet Africa se configuró desde un principio para presentar no solo películas del continente africano, sino de la diáspora africana en general. Teníamos películas de Jamaica, de Brasil, de París, en London, en Estados Unidos. En todos los lugares había gente de ascendencia africana haciendo películas con un hilo común. Nosotros queríamos presentar esas películas y conformar un diálogo común de lo que significaba hacer películas desde esa perspectiva. Precisamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, y es sobre esa lectura de lo africano y la diáspora y lo panafricano. Y ahora acabas de decir que hay como diálogos comunes, que hay como líneas comunes, y también hay contrastes. O sea, el cine que se produce en el África subsahariana, o el cine de Sudáfrica, que es un país más desarrollado, o el cine caribeño, que también tiene un director como Raúl Peck, y su cine es un cine que no sabría si es haitiano o es francés negro, o si es un cine del Congo. Tiene todas las cosas, tiene todas las preguntas, tiene como incluso un cine de Nueva York, en cierta medida el mismo cine de Raúl Peck, por solo citar un ejemplo. Entonces me parece muy inquietante y también emocionante como encontrar esos diálogos o esos puntos en común, pero también esos contrastes. Y como programador o como curador, me imagino el tamaño de ese desafío, porque pues deja de ser un continente que además es inmenso y diverso y se convierte en toda en un continente disperso por el mundo, en un continente negro. Cómo ese nivel de curaduría, esa búsqueda de vasos comunicantes, y cómo es también esa complejidad de acceder a producción jamaiquina, a producción de Haití, a producción de Congo, como ese esfuerzo que debe ser inmenso. Pues te tenemos aquí a ti sentado ahora, solo a ti, pero estoy seguro de que hay muchas otras personas trabajando contigo de la mano en ese momento para hacerlo posible. Cuéntanos un poquito ese desafío y también esa emoción de ver ese cine del mundo negro. Fue fascinante hacerlo en su momento. Yo programé Planet Africa solo para sus primeros 3 años y luego lo hizo Junju Ani, que vive en el Reino Unido. Ella lo programó y luego se lo entregó a Galen Cole. Y creo que como nosotros veníamos de la misma diáspora y teníamos las mismas raíces familiares, ellos en London y yo en Toronto, estábamos muy cómodos haciendo una conversación de la diáspora negra a través del Atlántico, en Francia, en Nigeria, o en el Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Latinoamérica. Eso era lo que lo hacía interesante para nosotros, y todos estábamos unidos por un sentido político de la diáspora africana. Era algo que traíamos a colación. Por supuesto que teníamos diferencias entre personas trabajando en diferentes partes del mundo, pero el lenguaje común del cine estaba entre nosotros. Pero una cosa importante para nosotros era ver la realidad en la que estaban trabajando los directores en África. Muchos de ellos no trabajaban solo en África, porque el cine es muy caro. Ellos estaban recibiendo su dinero desde la CNC en Francia o desde el Instituto de Cine Británico. Entonces ya era diaspórico. La estructura económica del cine era así. Creo, Cameron, que en el caso de una iniciativa como la de Planet Africa en su momento, pues se establecen diálogos entre festivales, entre programadores, entre curadores, como entre quienes gestionan, es lo más natural. Pero en un caso como este,
años 90, en un panorama un poco desierto de comunicación entre el cine de la diáspora y Canadá. Creo que seguramente directores, actores, gente de la producción también se vincularon. O sea, me imagino que no solamente que hubo como un diálogo muy activo también con la parte con el lado de producción audiovisual. No solamente era un espacio que se abría para ellos, sino que era un espacio que ellos mismos tenían que abrirse. Un poco cómo fue esa conspiración conjunta en la cual los realizadores también eran parte de quienes gestionaban estos espacios junto a ti. Tuve unas de mis experiencias más memorables solamente sentándome y hablando con directores que venían al festival durante muchos años. Y Raúl Peck, que mencionaste, es un buen ejemplo. Es alguien con quien he estado en contacto desde 1990. Jonah Comfra, del Black Audio Film Collective de Londres, y muchos otros directores de cine de diferentes partes del mundo que conocí. Y por el hecho de que nos vimos muchas veces en Burkina Faso, desarrollamos un vínculo muy fuerte y eso fue importante. Hubo también, y es por esto que ya no existe Planet África, un desafío a la idea de tener un segmento exclusivo de la diáspora africana en el festival. Muchos directores, incluyendo a Raúl Peck, a Jana Comfa, a Jean-Marie Teno y otros, desafiaban esa idea porque no querían estar solo en esa sección dedicada al África, sino también en el festival general, lo que por supuesto entendí. Por ello siempre había una tensión porque había mucha fuerza al presentar películas juntas en la sección de Planet Africa, pero también podía haber algo de lo que te perdías porque había muchas personas que las desechaban todas a la vez o que decidían simplemente no asistir a la sección. Y por ello el segmento estuvo vigente durante 10 años y al final, en 2005, decidimos no seguir mostrando estas películas en la sección, sino en otras diferentes del festival, no relacionadas con la geografía o la cultura o la raza. Ha habido también mucho éxito desde eso, presentando películas de la diáspora africana afuera de Planet Africa, pero hay, sin embargo, algo que extraño de tener esa comunidad. Cameron, acabas de tocar uno de los temas más complejos, interesantes y sensibles de no solo de Planet África, que ha ocupado ya un pedazo de esta conversación, sino en general de estar a la cabeza de una programación que es diversa, que es compleja y que es global. Hay festivales que son más locales, pues la muestra que organiza, en la que estamos conversando ahora, la MUICA, es una muestra que está enfocadísima, con un interés muy específico, con un objetivo. Pero en tu caso, y en el caso del Toronto International Film Festival, hay que hacer una muestra amplia que dé cuenta un poco de la actualidad del cine. Y es un reto que tienen Cannes, San Sebastián, Berlín y también ustedes. Pero enfrentar un poquito en esa selección general cine europeo, cine norteamericano inclusive, cine de África, cine latinoamericano, eso es lo que enriquece en buena medida las diferentes matices, tonalidades y temáticas de la programación en general. Pero también tener una sección específica dedicada a un continente o a una temática, genera una serie de encuentros, genera una serie de debates, genera una serie de espacios de contraste inclusive, y además garantiza la presencia representativa de una cantidad de producciones. Entonces, sí es una decisión difícil entre tener una sección que garantice una muestra representativa y amplia del cine africano del año o romper esa barrera, descartar ese sistema de cuotas en cierta medida y poner a todos por igual. ¿Qué se gana en un sistema de selección, de tener una sección propia? ¿Y qué se gana en el 2004 al decidir tumbar el Planeta África y poner a los africanos igual que los demás directores? Sí, esta es una pregunta constante. No creo que haya una sola respuesta a ella, honestamente.
Creo que siempre tiene que haber una tensión dinámica constante entre los festivales grandes que tienen una programación más general, como el nuestro, y secciones específicas en nuestro festival o festivales específicos. Y los dos tienen que existir y pueden alimentarse el uno al otro. Creo que es muy importante. Una de las razones por las que formamos Planet Africa, porque creo que es importante desarrollar una audiencia y un apetito y una fascinación por un tipo de cine. Tenemos que aprender a ver cine desde que somos niños, para que cuando seamos adultos tengamos que enseñarnos a ver cine de otras partes del mundo que nunca hayamos visto. Siento que un festival con ese enfoque o un segmento dentro de un festival más grande puede ayudarnos a enseñarnos a ver las películas de esa forma. En nuestro festival teníamos una sección llamada Horizontes Asiáticos dedicadas a cines de Asia, teníamos una sección de panorama latinoamericano de Latinoamérica y eso ayudó a nuestro público de Toronto a aprender mucho del cine de esas partes del mundo, a arriesgarse, a ver la siguiente película, a buscarla, a ver otras películas. Lo mismo pasó con Planet Africa. Durante 10 años, las personas vieron suficientes películas de la diáspora, aprendieron lo suficiente, escucharon de los directores que visitaban Toronto. Así, cuando la sección terminó, seguían buscando esas películas. Tuvimos una nueva película del Congo llamada Viva Arriba hace muchos años y fue un gran éxito en nuestro festival, porque las personas estaban en el cine africano y estaban interesadas y habían visto suficientes películas del África Central para poder disfrutarla. Eso pasó con películas de Abderrahmane Sissako o de Mahamat Salah Harouni o muchos otros directores. Nuestra audiencia estaba preparada. Habían aprendido lo que se necesitaba para ver con inteligencia esas películas. Hablas de ese público. ¿Sientes que ese esfuerzo de formación de público que empezó en el caso de Planet Africa hace 25 años ha tenido un efecto duradero? O sea, ¿sientes que de pronto al cerrar la muestra, que quedó esa curiosidad, ha permanecido hasta ahora? Hay un público que sientes que se formó y cuya curiosidad establece un lazo duradero entre Canadá y esta producción audiovisual africana. Sí, sí lo creo. Diría que muchas de las cosas que hemos hecho en nuestro festival no están relacionadas solamente con Planet África, sino con el cine africano en general. Hemos cultivado una audiencia hasta el punto en que Barry Jenkins estrenó su más reciente película acá, Si la colonia hablara, porque hemos hablado y apoyado de la labor de Barry y lo hemos presentado a través de sus dos primeras películas. Así que supo que aquí tenía que lanzar sus películas exitosamente. Lo mismo pasó con Steve McQueen, Ava DuVernay o Gina Prince Bythewood, quienes han lanzado películas en Toronto también. Creemos que el trabajo que se hizo presentando Planet Africa por 10 años en Toronto tiene un efecto duradero. Y ahora la ciudad tiene una cultura más rica en cine africano y música y en otros elementos que hacen que se le conozca en el mundo y por la diáspora africana por su cultura afrodescendiente y no solo por ser una ciudad fría y con un terrible invierno. Hay mucho más que eso. En el caso de Toronto, por tu mismo origen diaspórico, por esto que acabas de decir de ese carácter culturalmente rico de la ciudad, pues un foco en el cine, en el black film, tiene como mucho contexto. ¿Qué pasa en otros grandes festivales y cómo es ese diálogo entre programadores, directores artísticos y curadores? O sea, Cannes, San Sebastián, Berlín, Toronto. Podemos decir que el caso de Toronto es un poco excepcional o que hace parte
de una dinámica, de un diálogo abierto entre estos grandes festivales en torno a abrir un espacio, en torno a compartir o intercambiar de pronto estrenos en cada festival. Hay como un esfuerzo común y también, no solo un esfuerzo por visibilizar, sino también un reconocimiento de la calidad de lo que se está produciendo en este cine. Se puede decir que es un fenómeno que tiene diálogo entre los diferentes festivales, o Toronto es algo como una estrellita excepcional aparte de lo que está pasando en otros festivales grandes del mundo. Yo creo que cada festival desarrolla su propia personalidad. Nosotros ya tenemos 46 años, Cannes ya debe tener 60, Venecia más de 70. Entonces estos festivales ya llevan mucho tiempo y tienen personalidades muy fuertes. La personalidad del Festival de Toronto refleja mucho el de la ciudad. La mitad de la gente que vive en Toronto nació afuera de Canadá. Es una ciudad llena de inmigrantes, llena de muchos lenguajes, y esa es la personalidad de nuestro festival. En Cannes hay un enfoque muy diferente. Es un festival francés, orgullosamente francés. Y pues el cine francés obviamente se reflejará en esos orígenes franceses, en esa historia fea de colonización del continente africano. Esa no puede ser indisociable de la relación con el cine. Y Canadá ha sido un destino más para los inmigrantes. Nosotros tenemos aquí nuestra propia historia de colonización, pero la historia del país y el contexto cultural determina la personalidad del festival. Nosotros siempre hablamos con nuestros colegas sobre los festivales, pero no podemos evitar ser producto de nuestro contexto. Gracias. Sí, me parece muy, muy afortunada esa reflexión en torno a cómo este festival refleja la identidad de la ciudad, pero también la ciudad se beneficia por eso mismo. O sea, es como un efecto de rebote. El festival es concebido un poco con el espíritu de Toronto, pero Toronto crece culturalmente, reconociendo un poco esas raíces que tiene afuera. Voy a pasar a un tema un poco distinto, a hacer un pequeño paréntesis antes de volver a temas más relacionados directamente con África, con la diáspora y con Toronto. Como programador, en un momento como este, complejo, particular, excepcional, en el cual la experiencia de ir a las salas está siendo muy distinta. Antes de hablar de la pandemia, hablemos de las plataformas digitales y de cómo, en el caso del festival, no solamente en el tema de cine afro, sino en la programación en general, cómo es la interacción. Hay una experiencia reciente acá en Colombia. Se hizo un estreno simultáneo de varias series de películas, de varias selecciones de películas, entre la Cinemateca Distrital y plataformas digitales. ¿Ustedes cómo están dialogando? ¿Cuál es la relación con Netflix, con Movie, con Amazon Prime, con todas estas plataformas digitales? ¿Cuál es un poco la posición del TIFF respecto a esta dinámica? Nosotros respaldamos todos estos cambios, están sucediendo muy rápido, pero estoy feliz de ver cómo estas plataformas masivas se interesan en el cine africano. El hecho de que, por ejemplo, al cine nigeriano le esté yendo también en Netflix específicamente, tiene un programa muy fuerte para encontrar grandes piezas de Nollywood y presentárselas a más de 200 países en el mundo, y muchos fans del cine de Nollywood las pueden ver en todo el mundo. Es algo muy bueno. Hay películas como Devine, la película francesa,
que estuvo en el mundo de los festivales hace un tiempo, que Netflix compró, que era una película con mujeres jóvenes, negras y árabes y francesas en el centro, y también le dio la vuelta al mundo. Esas películas nunca hubiesen tenido una oportunidad sin las plataformas. Entonces, ya sea Netflix o Prime o Movie o Criterion, cualquiera que lo haga, el que se traiga cine de cualquier parte del mundo y de África es algo muy bueno. Empiezas a ver las influencias del cine, por ejemplo. Por ejemplo, en la influencia del cine de Hong Kong en África, cuando estuvieron disponibles los VHS en lugares como Nigeria, ahora ves la influencia del cine de Nigeria en otras partes. Por ejemplo, en la industria caribe. Nosotros también tenemos nuestra propia plataforma de transmisión y es parte de expandir el rango de aquello a lo que la gente tiene acceso. Está solo disponible en Canadá, pero podemos llegar incluso a lugares muy remotos del país. Tienen la oportunidad de ver películas que antes solo mostrábamos en el festival y no hubiesen podido ver de ninguna forma. Creo que hay una ventaja muy grande de esto. Es verdad que aún amamos ver películas, la experiencia teatral y esa imagen sobrecogedora y el sonido y verla con extraños y tener las mismas reacciones emocionales. Eso aún es importante, no se tiene con la transmisión virtual, pero las plataformas virtuales hacen que se pueda llegar a personas a las que antes no se hubiese llegado. Me parece muy consciente de la actualidad y muy emocionante también preguntarse por qué vendrá después en ese sentido de la tecnología y del alcance y de la democratización del acceso a ver buen cine también, gracias a estas plataformas. Yéndonos un poco a este momento tan crucial en el que las plataformas se vuelven casi una herramienta indispensable. Al comienzo de la conversación hablábamos con Salim, contigo, de que este 2020 en verdad sea como empalmado con 2021 en un año largo y complejo, marcado globalmente por la pandemia, por un lado, y en el caso del tema afro, por todo lo que siguió al asesinato de George Floyd y la movilización masiva y global en torno al Black Lives Matter, a esta necesidad de reivindicación y de exigencia de justicia y de igualdad. Esas dos cosas pasan el mismo año, se extienden hasta ahora, siguen vivas, siguen arriba, afortunadamente una de ellas compleja y tristemente la otra. Y la pandemia para un programador de un festival, pues es un desafío en todos los sentidos. Vienes haciendo, bueno, el festival tiene 46 años y tú estás desde 2012 a la cabeza de la dirección artística y parece que en ese tipo de eventos buena parte estaba inventado. Entonces, bueno, hay una fiesta, hay una proyección, hay workshop, hay una serie de cosas que se hacen de una forma y de repente ante la imposibilidad de convocar gente, de reunirla, de meterla en una sala cerrada a ver una pantalla gigante, tiene que repensar todo esto y rápido, o sea, al instante. Una cosa que se ha hecho así por décadas y décadas, en un año hay que pensarlo distinto. Eso por un lado. Entonces empecemos, si quieres, en ese 2020 tan crucial, tan histórico, hablando primero de la pandemia y de los retos que ha supuesto para ti, para tu equipo y para el TIFF. Primero la pandemia. Esa es una gran pregunta y espero haberla podido entender. Eso tal vez es una de las últimas cosas que pueda decir. Em, Nosotros hemos lanzado un programa de conversaciones online después del asesinato de George Floyd y en el marco de Black Lives Matter, que se llama Las imágenes importan. Y es porque yo creo que el racismo antinegro está fundamentalmente creado por el racismo en las imágenes y por las imágenes del cine. Por eso creo que nosotros tenemos una responsabilidad especial de criticar estas imágenes, de analizarlas, de desafiarlas, ya sea en televisión comercial o en cine, así como la
policía ha sido tan celebrada en el cine y en la televisión por más de 100 años, eso merece una crítica y también hacer espacio para otro tipo de imágenes que puedan llevar a las personas más profundamente a las perspectivas negras. Por ejemplo, ahora mismo pueden ver una serie de Raoul Peck llamada Exterminen a todos los salvajes, pueden ver una adaptación fascinante de Barry Jenkins del ferrocarril subterráneo y también pueden ver lo que hizo Steve McQueen con Actos Pequeños. Estas son series maravillosas que hacen a un lado las imágenes racistas y nos llevan a entender la perspectiva diaspórica negra contemporánea. Esto es muy importante y están ampliamente extendidas. Estoy muy feliz de ver que hay más y más oportunidades de presentar perspectivas negras y de desafiar las perspectivas racistas y las imágenes racistas. Eh, Creo que gracias a ello podemos llegar a un mejor lugar. Bueno, Cameron, una última pregunta antes de despedirnos y de nuevo agradeciendo a la MUICA por este espacio. Quería abrir un poco, esta pregunta podría ser quizá en cierta medida también para el equipo de la MUICA, pero me gustaría verlo desde tu lugar, porque siento que en este momento en el que las plataformas de streaming, que todas las conversaciones como estas que transcurren online y que en esa medida pues pierden un poco la emoción del contacto, pero que ganan mucho en alcance global, hay una oportunidad de establecer diálogos y también de cierta interseccionalidad. Hemos hablado del tema negro, el tema de África, no solo como continente, sino como diáspora, pero también estamos en Latinoamérica, estamos viviendo un momento muy turbulento políticamente en Colombia, seguramente estás al tanto de lo que está pasando aquí, y espacios como la MUICA traen una mirada del cine africano en Colombia, que es un país que está bastante desligado de su herencia africana, y estamos hablando contigo que estás en Canadá, que estás en un espacio que tiene influencia y que radia culturalmente sobre el mundo, porque el TIFF es un festival de los principales del planeta. Un poquito cómo se puede establecer esa triangulación, como esos diálogos que vinculen Latinoamérica, África y también desde espacios como el TIFF, como los grandes festivales. ¿Qué lugar ocupan ustedes en la forma en la que se puedan establecer esas conversaciones interseccionales que vinculen África, Latinoamérica, temas de género, temas afro? Un poquito abrir ese espacio de encuentro y de conversación. Esa también es una gran pregunta. Mi familia es de Barbados y yo viví allí cuando era un niño, pero no he vivido allá durante un largo tiempo. Lo que te puedo decir es que cuando estoy en Barbados y siento el sol y puedo casi oler la sal del océano, para mí es mi hogar. He vivido en Canadá la mayoría de mi vida, me siento parte de esta ciudad, pero en un nivel emocional sigue siendo Barbados mi hogar. Y también sé que cuando pruebo la comida que hubiese probado en Johannesburgo o en Zanzíbar, o también he ido a Nigeria un par de veces y hay muchas cosas que pueden traerme memorias muy claras de esos lugares. No creo que haya solo un lugar en el que yo resida. Siento que resido tal vez en la mitad. Eso es lo que es la diáspora africana, un entrelugar entre esos sitios y tal vez es una combinación entre todos esos lugares, es lo que me gusta. Y siento que estoy más a gusto en el país de las películas. Estoy muy feliz de lo que está haciendo MUICA en Colombia, de traer el cine africano a Colombia, porque hay una diáspora africana en todos los lugares. Nos hace más culturalmente ricos para entender de dónde venimos. Cameron, gracias. Una excelente despedida, este reconocimiento a la MUICA y a este sentimiento de conexión a través del gran país del cine.
Gracias. Yes. Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. En verdad. Wonderful questions. Muchas gracias, Thank you. Cameron. Thanks a lot. It's been great. Okay, Gracias, bye. Ángel. Gracias a ambos, un gusto haberles tenido aquí. Queremos aprovechar también para agradecer a nuestros aliados, a nuestros patrocinadores, a los amigos que han hecho posible la Muica desde sus inicios. Y en esta oportunidad agradecemos a Movies That Matter, el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura de Cali, la Embajada de Francia en Colombia, el Instituto Francés, al Instituto Goethe, el Centro de Formación de la Cooperación Española. Y por supuesto, de nuevo, gracias a la Embajada de Canadá y a todas las entidades y personas que están haciendo posible con su apoyo una edición más de la Muica. No olviden que las películas están en bunet.co todos los viernes, sábados y domingos de mayo. Hay películas nuevas cada fin de semana, así que estén muy pendientes y todo esto lo pueden consultar en las redes sociales. En Facebook estamos como Muica, Muestra Itinerante de Cine Africano, y en Twitter e Instagram como Muica-Cine.